Muy buenos días, transmitiendo un sábado más desde FM 90, desde FM 90.1, la FM de Villa Devoto. Pueden llamar a la producción de la radio al 4639-2016. El email de la radio es info@fm90 todo con letras.com.ar. El email de la radio, de la producción del programa, es silogismo contrafáctico, todo junto con minúsculas sin acento, silogismo contrafáctico @gmail.com. El sitio de la radio es www.fm90.com.ar. Podés escuchar a la 90 desde el exterior del país, la podés escuchar en un smartphone cuando vas en el auto, la podés o en una bicicleta o en una moto, y la podés escuchar desde tu casa, desde cualquier punto del planeta podés escuchar esta emisora. Bueno, quedan 2 semanas para las elecciones. Y yo quería leer un artículo que encontré en internet, que lo escribió, tiene la firma de Alejandro Olmos Gaona. Lo pueden encontrar en Facebook, ponen Alejandro Olmos Gaona en Facebook y llegan a esta persona. Es el hijo de Alejandro Olmos, una persona que viene ya fallecida, pero que denunció el negociado de la deuda externa. Exactamente, hicimos un programa en esta radio sobre cómo se generó la deuda externa. Y bueno, y quería leer una reflexión que él hizo en estos días. Dice: antes de escribir mañana una reflexión sobre las próximas elecciones, y como varios amigos dicen que yo paso muy superficialmente sobre el candidato Mauricio Macri, me puse a recordar algunas cuestiones que no se refieren tanto a su pertenencia ideológica suficientemente divulgada, sino a ciertos comportamientos que reflejan valores personales y que son olvidados. Muestran su concepción de la ética pública, de la responsabilidad en el trabajo y de algunos criterios administrativos difíciles de disimular. A pesar de su desaparición, se ignora quiénes fueron los autores, pero tengo mis sospechas. Pude reconstruir algunos tramos de la auditoría de la deuda privada que precariamente se efectuó durante la gestión del ministro Grispu. El ministro Grispu fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Había una deuda pública. Martínez de Oz empieza a endeudar al país, primero con el Estado Nacional, después con las empresas públicas, y al mismo tiempo se endeudan muchas empresas privadas, y después, cuando estaba Domingo Felipe Cavallo en el Banco Central, con la presidencia de Viñone, que es el que asume cuando cae Galtieri después de que fracasa la guerra de Malvinas, esa deuda privada la pasan la deuda privada, externa privada, la pasan al Estado. Entre ellos también estaba en el Banco Central, en la oficina de deuda externa, Melconian, que ahora es el futuro ministro de Economía de Mauricio Macri. Presidencia Alfonsín: gracias a la generosidad de algunos auditores del Banco Central que intervinieron en la misma y a papeles encontrados en el archivo de mi padre, que presenté a la justicia, en ellos se evidenciaba cómo se había constituido una deuda privada ficticia para enriquecer indebidamente a los supuestos deudores. Y entre la larga lista de empresas, Loma Negra, Pérez Compán, Papelera Río Paraná, Cogasco, etc., estaban las empresas en las cuales Mauricio Macri era director y accionista. Ese proceso, ocurrido en el año 1982, permitió que el joven Mauricio viera acrecentado su patrimonio, así como el de su familia. Solo la deuda que el Estado asumió por Sebel fue de $124.142.000, que a cifras de hoy hay que multiplicar por 4, o sea que más o menos son $600 millones del día de hoy. A esto puede agregarse Sideco. En ese momento la empresa se llamaba Sideco Americana. Sebel era la que producía autos Fiat y Peugeot en Argentina. A esto debe agregarse Sideco Americana, que hoy en día se llama la empresa IEXA, y es una de las 3 contratistas que más obra pública gana en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Sideco Calcaterra, que es del sobrino de Macri, no de Mauricio, del Tano, ¿no? Mauricio es el hijo de Macri. De Franco Macri. De Franco Macri. Y la otra empresa que más gana es Nicky Caputo, que la empresa Caputo, de Nicky Caputo, que fue compañero de escuela de Mauricio Macri, y además todo el mundo lo señala como uno de los testaferros de Mauricio Macri, porque tiene una larga lista de testaferros, Mauricio. Nicky Caputo, para que se den una idea, con el resultado de las elecciones pasadas del domingo, las acciones de Caputo el primer día subieron alrededor del 40%, 41%, una cosa así, y en toda la primera semana subieron 115%. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la bolsa de comercio sabe o señala a la empresa Caputo como una empresa de Mauricio Macri. ¿Y qué hace la empresa? Se presenta a licitaciones de obras públicas, siempre que tenga que ver con la construcción, gana la licitación. Una vez que gana la licitación, el Estado le da un anticipo financiero por un porcentaje importante de la obra, y después ellos con el anticipo financiero se lo encanutan y empiezan a contratar proveedores que empiezan a subcontratar la obra. Y a veces hay hasta 4 subcontratistas, que el que termina haciendo la obra es el cuarto eslabón de la cadena, para que se imaginen. Y las empresas del grupo Sogma por valores que duplican estas cifras. O sea, estamos hablando de 180, 190, cerca de 800 millones de dólares del día de hoy. Entre 3 empresas, Sebel, Sideco Americana y el grupo Sogma. Sogma significa Sociedades Macri. Como la investigación podía ser problemática para los denominados empresarios, Alfonsín decidió reemplazar a Ginsburg y José Luis Machinea decidió terminar con la pesquisa. O sea, que Alfonsín fue cómplice de la maniobra que hicieron los militares de nacionalizar la deuda privada. Era más auténtico, más decente, más patriótica, más honesto y seguro Grispun que Raúl Ricardo Alfonsín. Y yo me acuerdo que en la época de a Grispun se le pegaba mucho, se le inventó de todo. ¿Por qué? Porque el tipo se metió a investigar quiénes se habían robado la deuda externa. Entre ellos, la empresa Sideco Americana, que hoy se llama IEXA, el grupo Sogma, que significa Sociedades Macri, y la empresa Sebel, que en ese momento estaba administrada por la familia Macri. Como la investigación podía ser... Perdón, me estoy volviendo para atrás. En ese momento, Carlos Melconian era jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central y produjo un notable documento, también desaparecido, cuya copia encontré y presenté a la justicia, dando por legítimas deudas que eran un verdadero fraude. O sea que en el tongo también estuvo Carlos Melconian, que iba a ser el ministro de Economía de Carlos Menem, si Menem le ganaba la elección que perdió, que abandonó con Néstor Kirchner, y que ahora va a ser el ministro de Economía de Mauricio Macri. Que además Carlos Melconian le cabe cualquier cosa. Cobraba $2.000 en la época de la Rúa para ir al programa de Longobardi para decir que tenía que volver caballo para manejar la economía, entre otras cosas. Quiso ser presidente de Racing a ver si podía afanar, que se lo afanaron no sé cuántas veces a Racing, a ver si él podía seguir afanando. Le cabe cualquier medio de transporte lo deja en las inmediaciones. Además, generalmente su coche es el que lo deja donde quiere ir. Sí, pero no, bueno, creo que es un colectivo. No, pero está bien, pero quise decir que cualquier negocio lícito, ilícito, si le deja dinero, le sale bien. Además de defraudar al Estado, esto ya revela la concepción de cómo se puede apropiar uno de bienes públicos sin ningún cargo de conciencia. Y es verdad, el tipo
le importa un corno la gente que queda en la calle, no es capaz de ver a los demás como seres humanos. Además de defraudar, también es oportuno recordar que la Comisión Investigadora de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados determinó que en el año 2002 que las empresas de la familia Macri fugaron capitales por la nada despreciable suma de $42.679.000, de lo que también es una muestra de confianza cuando ellos fueron privilegiados por los negocios que hicieron durante el menemismo. Esa comisión también puso en evidencia que Carlos Melconian había transferido al exterior la bagatela de $2.305.000. Al ser elegido diputado de la Nación, sobre 321 sesiones no asistió a 277. No se recuerda intervención alguna digna de destacar y por supuesto su trabajo en comisiones fue inexistente. Es decir, sus votantes fueron defraudados por un legislador que no solo no los representó, aunque se había comprometido a ello, sino que directamente no trabajó, aunque todo el pueblo argentino pagó sus haberes en el Parlamento. Otra evidente muestra de desprecio por la función pública, los deberes y obligaciones que la misma conlleva. A pesar de su precario lenguaje y sus discursos, ahora metamorfoseados, con tintes populistas que nadie cree, su capacidad financiera para beneficiarse de los recursos públicos está más que probada. Pero además, en su gestión como jefe de gobierno, ha endeudado a la ciudad de Buenos Aires, poniendo en práctica el viejo sistema de la deuda. Digo esto porque mi amigo Gustavo Vera, que también estuvo invitado en esta radio y con quien compartí una lista como esta partidario en una elección, tuvo la gentileza de facilitarme varios documentos de la emisión de deuda de la ciudad. Y ahí he podido comprobar cómo, ante la imposibilidad de pagar obligaciones contraídas, decidió emitir nueva deuda para pagar la vieja. Y por supuesto, sometiendo a la ciudad a la jurisdicción extranjera, ya que no cree en la justicia de su país. No voy a referirme al proceso por contrabando agravado que la mayoría menemista de la Corte dejó sin efecto, con el voto contrario de los doctores Fait y Belucio, ni la causa por evasión fiscal terminada al haberse avenido a pagar lo defraudado, porque esto se haría demasiado largo. Son solo otros datos para los olvidadizos que hoy apuestan a este cambio, que en realidad no explican qué es, fuera de un eslogan vacío de contenido. En una obra rara, Los coloquios de Fu Lao Chang, se habla extensamente del valor de los símbolos, y creo que esas pocas cosas que he consignado son reveladoras de la concepción de la cosa pública que deben ser tenidas en cuenta para ungirlo como presidente. El que se beneficia con prebendas políticas, que no vacila en defraudar a su país, que es elegido legislador y no ejerce pero cobra y defrauda a sus electores, no puede representar a la nación como primer magistrado de la República. Como diría Bauman en su libro La ceguera moral, hay dos clases de políticos: los que trabajan para su pueblo y aquellos que ejercen la política para su beneficio personal. Yo creo que Macri está en esta última categoría. Y esto es una síntesis de lo que es Mauricio, me parece que es muy adecuada. Yo podría agregar algunas otras cosas más, pero ya tienen que ver con mi percepción personal. Para mí, yo a Mauricio Macri lo considero como el hijo bobo de un mafioso, y nunca va a salir el que nació para Piolín, nunca llegará a ser salame, más o menos. Esa es mi concepción personal. Ahora, ¿por qué un tipo tan mediocre que leyó todas las obras completas de Sócrates, igual que Menem? ¿Dijo eso, Macri? Sí, dijo eso. Bueno, es un consecuente seguidor de su maestro. Exactamente. Después también dijo que había leído todas las novelas de Borges, y después aclaró José Luis Borges. En eso, en que leyó todas las novelas de Borges, lo equipara a Menem, pero cuando habló de José Luis Borges, ya quedó un poquito atrás de Menem, o sea que ni Menem era tan ignorante. Creo que es un tipo mediocre, y yo me pregunté mucho por qué la gente vota a un mediocre,
Y eso es pregunta para... La respuesta a esa pregunta la dejo para el próximo bloque. Pasamos a un tema musical y volvemos.